Necesito llegar a la entrada de emergencias lo antes posible. Hay un problema grave en el sector 3 y necesito mi equipo. Señor, debe abandonar este estacionamiento de inmediato. Trabajo aquí. Soy médico. Esta es una zona de aparcamiento para el personal. No me importa lo que diga. Está merodeando. ¿Merodeando? Voy hacia mi turno. Tengo mi credencial justo aquí. ¿Cree que voy a creer un disfraz de Halloween y una credencial barata? ¿Es esto una broma? Eran las 6:47 de la mañana de un martes en las afueras de Atlanta, Georgia, cuando el oficial Brian Collins tomó una decisión que le costaría su carrera, la ciudad más de $500,000, y desataría una conversación nacional sobre perfiles raciales en entornos de atención médica. El hombre que caminaba por el estacionamiento para empleados del hospital no estaba allanando. Era el doctor Eric Johnson, un cirujano cardiotorácico afroamericano de 42 años en Northside Hospital, que llegaba para su turno de las 7 de la mañana. Lo que había sucedido en los siguientes 14 minutos sería capturado por una cámara corporal, vigilancia del estacionamiento, y se convertiría en uno de los videos de mala conducta policial más compartidos del año. Porque lo que el oficial Brian Collins no podía imaginar era que una persona que se pareciera al Dr. Johnson pudiera ser uno de los cirujanos más respetados del sureste. Antes de entrar en esta salvaje historia, ¿desde dónde nos estás viendo? Deja tu ciudad en los comentarios y dale a ese botón de suscribir porque esta historia es absolutamente una locura. No creerás lo que sucede. El doctor Eric Johnson había sido cirujano cardiotorácico durante 12 años. Había completado su residencia en el hospital Johns Hopkins, en Baltimore, uno de los programas más prestigiosos del país. 5 años de residencia en cirugía general, 3 años de beca en cirugía cardiotorácica. Se entrenó bajo la tutela de algunos de los mejores cirujanos del mundo. Después de la beca, realizó capacitación especializada adicional en Cleveland Clinic, aprendiendo técnicas cardíacas mínimamente invasivas. Luego se unió a Northside Hospital en Atlanta hace 6 años. Realizó cirugías a corazón abierto, reemplazos de válvulas, bypass coronarios, reparaciones aórticas, procedimientos complejos que requerían manos firmes, profundo conocimiento y concentración absoluta. Había realizado más de 800 procedimientos cardíacos mayores en su carrera. Su tasa de supervivencia de pacientes era del 97.4%, un 4% por encima del promedio nacional del 94.2%. Esa diferencia del 3.2% representaba docenas de vidas salvadas, docenas de personas que regresaron a sus familias cuando las estadísticas decían que no deberían haberlo hecho. Había sido nombrado uno de los mejores médicos de Atlanta por Atlanta Magazine 3 años consecutivos. Sus colegas lo respetaban. Sus residentes amaban aprender de él. Sus pacientes confiaban en él sus vidas, literalmente. Esa mañana de martes, estaba programado para realizar un triple bypass en un hombre de 68 años llamado Richard Coleman. Richard había sufrido un ataque cardíaco 6 semanas antes. 3 de sus arterias coronarias estaban gravemente bloqueadas. Sin cirugía, tenía quizás 6 meses de vida. Con cirugía, podría tener 10 o 15 años más con su esposa de 43 años, sus 4 hijos y sus 9 nietos. Eric se había reunido con Richard y su familia el viernes anterior. Había explicado el procedimiento en detalle. Había respondido cada pregunta. Había mirado a Richard a los ojos y le había dicho: «Yo me encargaré de ti».
Y lo decía en serio. Cada paciente era el padre de alguien, el esposo de alguien, el mundo entero de alguien. La cirugía estaba programada para las 8 de la mañana. Eric siempre llegaba 1 hora antes para revisar el historial del paciente por última vez, comprobar que el quirófano estuviera debidamente preparado y repasar mentalmente el procedimiento paso a paso. La visualización era importante. Lo aprendió en la residencia. Ver la cirugía en tu mente antes de hacer la primera incisión. Llegó al estacionamiento para empleados del hospital a las 6:45 de la mañana en su Honda Accord de 10 años. Se estacionó en su plaza asignada, el número 273. Tomó su maletín quirúrgico del asiento del pasajero, una mochila negra que contenía su estetoscopio, su tableta con los archivos de los pacientes y una barra de proteínas. Probablemente no tendría tiempo de comer. Ya vestía su uniforme quirúrgico azul marino debajo de una chaqueta gris, claro contra el frío de la mañana. Marzo en Atlanta era impredecible. Podía hacer entre 10 y 21 grados centígrados. Esa mañana hacía unos 13 grados. Su credencial de identificación del hospital era claramente visible, sujeta a la parte delantera de su uniforme, colgando de un cordón azul alrededor de su cuello. La credencial mostraba su foto, su nombre, su departamento, cirugía cardiotorácica, y su cargo, cirujano tratante. Cualquiera que lo mirara vería de inmediato que era personal del hospital. Tenía su teléfono en la mano, revisando un mensaje de texto de su esposa sobre recoger a su hija de la práctica de fútbol esa noche. Estaba a unos 15 metros de la entrada de empleados cuando un coche de policía se detuvo a su lado. El oficial, Brian Collins, tenía 32 años y 6 años de servicio en el Departamento de Policía de Atlanta. Había crecido en la Georgia rural, se había unido a los Marines justo después de la secundaria, sirvió 4 años y luego se unió a la APD al salir. Había sido asignado a patrullar el distrito del hospital durante los últimos 8 meses, después de pasar 5 años en otras partes de la ciudad. La seguridad del hospital se había quejado de robos de autos en el estacionamiento para empleados. 3 incidentes en las últimas 6 semanas. Alguien había estado revisando las puertas de los autos, buscando vehículos sin seguro, robando lo que había dentro, teléfonos, portátiles, carteras, cosas pequeñas que se pudieran agarrar rápidamente. Brian había sido encargado de aumentar las patrullas durante los cambios de turno, mañana y tarde, de 6 a 8 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. Esos eran los momentos de mayor afluencia. Es cuando alguien podía mezclarse, parecer que pertenecía, y golpear varios autos antes de que alguien se diera cuenta. Cuando vio a Eric caminando por el estacionamiento esa mañana de martes, algo activó su sospecha. Un hombre negro caminando solo por el estacionamiento al amanecer, mirando su teléfono, llevando una mochila. A pesar de que Eric vestía un uniforme con una credencial visible del hospital colgando de su cuello, la mente de Brian lo categorizó inmediatamente como sospechoso. En la mente de Brian, esto aún encajaba en algún perfil de alguien que no pertenecía, alguien revisando las manijas de las puertas de los autos, buscando vehículos sin seguro. Había sido entrenado para buscar comportamiento sospechoso. El entrenamiento era vago, subjetivo. Básicamente significaba cualquier cosa que te pareciera rara. Y para Brian, un hombre negro en el estacionamiento al amanecer le parecía raro, sin importar lo que llevara. Se detuvo junto a Eric y bajó la ventana. Su cámara corporal estaba grabando. La marca de tiempo mostraría más tarde
6:47:32. Señor, debe abandonar este estacionamiento de inmediato. Eric levantó la vista de su teléfono, sorprendido. Había estado caminando por la misma ruta cada martes, jueves y viernes durante 6 años. El mismo lugar de estacionamiento, el mismo camino a la entrada de empleados, la misma rutina. Reconocía vagamente a Brian por haberlo visto patrullar los terrenos del hospital en los últimos meses. Nunca habían hablado, pero Eric lo había visto en la cafetería un par de veces. Trabajo aquí, soy médico. Esta es el área de aparcamiento para el personal. Brian había escuchado 100 variaciones de trabajo aquí de personas que absolutamente no trabajaban allí. En su experiencia, los empleados reales no se ponían a la defensiva, mostraban sus credenciales de inmediato. El hecho de que este tipo estuviera discutiendo, poniendo excusas, significaba que probablemente estaba mintiendo. Además, a Brian se le había dicho específicamente que estuviera atento a individuos sospechosos. Los robos de autos eran un problema. Estaba siendo vigilante. Estaba haciendo su trabajo. No me importa lo que diga. Está merodeando. Y la confusión de Eric se convirtió en irritación. ¿Merodeando? Voy hacia mi turno. Tengo mi credencial justo aquí. Señaló la credencial de identificación del hospital que colgaba visiblemente en su pecho, justo ahí a la vista de todos. La suposición de Brian ya se había calcificado en certeza. Un hombre negro afirmando ser médico en este vecindario. Al amanecer, la credencial probablemente era falsa. Había escuchado todas las excusas. ¿Cree que voy a creer un disfraz de Halloween y una credencial barata? Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento. Eric dejó de moverse por completo. Miró fijamente a Brian, tratando de procesar lo que acababa de oír. ¿Es esto una broma? No, no. Esto no puede ser real. Brian salió de su patrulla. Unos 78 metros, 100 kilos de autoridad y control. Su mano se movió hacia su arma de servicio, sin sacarla, solo descansando allí, una postura de amenaza. Gírese, manos en el coche. Ahora, una pregunta rápida. Si usted fuera el Dr. Johnson en esta situación, ¿qué haría? Comente abajo. Eric miró a Brian con incredulidad. Esto estaba sucediendo. Realmente estaba sucediendo. Estaba siendo detenido en el estacionamiento de su lugar de trabajo porque un oficial pensaba que sus credenciales médicas eran un disfraz de Halloween. Oficial, soy cirujano. Tengo un paciente en preoperatorio ahora mismo esperando cirugía. Necesito entrar. Tiene 3 segundos para cumplir o será arrestado por obstrucción. ¿Obstrucción? Estoy intentando ir a trabajar. 1. Esto es absurdo. 2. Eric sabía que no tenía buenas opciones. Si se alejaba, Bran lo derribaría. Si se resistía, Brian afirmaría que estaba combativo y usaría eso para justificar la fuerza. Si buscaba su credencial de nuevo, Brian ya había dejado claro que interpretaría eso como una amenaza, tal vez incluso como buscar un arma. Estaba atrapado. Atrapado por suposiciones, atrapado por prejuicios, atrapado por el color de su piel y la forma de sus ojos y cualquier prejuicio que pasara por la mente de Brian. Se giró y puso las manos en el coche patrulla de Brian. El capó todavía estaba caliente por el motor. 3. Brian agarró la muñeca de Eric y le retorció el brazo por la espalda. El movimiento fue repentino y forzado. Eric gimió, pero no se resistió. Había aprendido hace mucho tiempo que luchar contra la policía, incluso cuando tenías toda la razón, era una buena manera de lastimarte, o algo peor. Brian sacó sus esposas.
El metal estaba frío contra la piel de Eric. Está arrestado por allanamiento y obstrucción. La absurdidad de la declaración casi hizo reír a Eric. Allanando en su propio lugar de trabajo, en el estacionamiento donde se había estacionado 5 días a la semana durante 6 años. La voz de una mujer gritó desde el otro lado del estacionamiento. «Oficial, ¿qué está haciendo? Ese es el Dr. Johnson». Brian levantó la vista. Una enfermera en uniforme corría hacia ellos. Su credencial se balanceaba en un cordón alrededor de su cuello. Laura Bennett, RN, Unidad de Cuidados Cardíacos. Había trabajado con Eric en docenas de casos. Lo conocía. Sabía que estaba programado para una cirugía esa mañana. «Señora, retroceda. Esto no le concierne. Ese es uno de nuestros cirujanos. Tiene cirugía en 1 hora. ¿Por qué lo arresta? Está allanando el estacionamiento de empleados». Laura miró a Brian como si hubiera perdido la cabeza. «Él trabaja aquí. Ha estado aquí durante 6 años. Es el Dr. Johnson. Cirugía cardiotorácica». Se unió otra voz. Un hombre en uniforme corriendo por el estacionamiento desde la dirección de la entrada de emergencias. «Brian, ¿qué diablos estás haciendo?» «Ese es el Dr. Johnson. Este era el Dr. Michael Turner, un médico de emergencias que había trabajado en Northside durante 8 años. Había colaborado con Eric en docenas de casos de trauma, ataques cardíacos, heridas de bala en el pecho, accidentes automovilísticos con lesiones cardíacas. Habían trabajado codo a codo en el quirófano más veces de las que cualquiera de los dos podía contar. Michael también conocía a Brian. Habían tomado café juntos en la cafetería del hospital varias veces en los últimos meses. Conversaciones amistosas sobre el trabajo, sobre la vida. Michael pensaba que Brian era un buen tipo. Esto estaba destrozando esa suposición en tiempo real. «Michael, este hombre dice que trabaja aquí, pero se negó a mostrar identificación y se puso argumentativo cuando le pedí que abandonara las instalaciones». Se puso argumentativo. «Brian, llamaste su credencial de médico un disfraz de Halloween. Lo acusaste de fingir ser cirujano. Eric, dile». Eric, todavía esposado contra el coche patrulla, habló con cuidado. Cada palabra medida. Sabía que esta situación podría escalar. Sabía que los hombres negros y morenos habían sido asesinados por menos que hablarle a la policía. «Mi identificación del hospital está aquí en mi pecho. Ha estado visible todo este tiempo. Mi licencia médica está en mi billetera en mi bolsillo trasero. Mi coche está aparcado en el lugar número 273. Mi nombre es Dr. Eric Johnson. Soy cirujano cardiotorácico. He trabajado aquí durante 6 años. Y tengo un paciente en preoperatorio esperando un triple bypass que está programado para las 8 de la mañana». Brian hizo una pausa. Miró a Laura. Miró a Michael. Miró el edificio del hospital donde más personal salía para ver qué estaba pasando. Un guardia de seguridad. 2 enfermeras más. Un tipo con uniforme de mantenimiento. «Eres un cirujano. Te he estado tratando de decir eso». Michael se acercó, su voz tensa con una ira apenas controlada. «Brian, ¿lo has visto en la cafetería?» «Probablemente lo has visto en los pasillos 1 docena de veces. A veces lleva sus lupas quirúrgicas alrededor del cuello. ¿Cómo no lo reconoces?» Brian miró a Eric con más atención ahora. Las lupas quirúrgicas, esas gafas de aumento que usan los cirujanos, en realidad colgaban de una cadena dentro del cuello de su chaqueta, visibles ahora que Brian realmente estaba mirando. La credencial del hospital colgaba de su pecho. La credencial que había estado allí todo el tiempo, con la foto de Eric, su nombre,
Su departamento, cirugía cardiotorácica, cirujano tratante, el uniforme debajo de la chaqueta, la mochila que probablemente contenía equipo médico, no propiedad robada. El Honda aparcado en un lugar asignado con un permiso de estacionamiento del hospital visible en el tablero. Los dos miembros del personal que lo respaldaban con absoluta certeza. Las piezas encajaron lentamente, demasiado lentamente. Había esposado a un cirujano en el estacionamiento de empleados del hospital. Un cirujano que había estado usando una credencial del hospital todo el tiempo. «Voy a quitarle las esposas», dijo Brian lentamente. «Qué generoso», respondió Eric, su voz tensa con furia controlada. Brian lo desesposó. Eric se frotó la muñeca donde el metal se había clavado. Ya se estaban formando marcas rojas. Probablemente se magullaría. «Me disculpo por la confusión». «¿Confusión?» Eric se giró para mirarlo completamente. Oficial Jensen vio a un hombre negro en el estacionamiento y asumió que era un criminal. Llamó a mi credencial de hospital un disfraz de Halloween, a pesar de que colgaba justo aquí en mi pecho todo el tiempo. Podía ver mi nombre, podía ver mi foto, podía ver cirugía cardiotorácica impresa en ella. Pensó que estaba fingiendo ser médico. No llamó a seguridad del hospital para verificar. Fue directamente a insultos, amenazas y esposas. Eso no es confusión. Eso es perfil racial. Laura estaba grabando con su teléfono ahora. «Eric, ¿quieres que llame a administración?» «Sí. Y llama a mi abogado. Esto no está bien». Brian lo intentó de nuevo. «Señor, hemos tenido informes de robos de autos en este lote. Estaba investigando actividad sospechosa». «¿Actividad sospechosa?» «Caminar al trabajo en uniforme con mi credencial del hospital visible. Tener un teléfono en la mano. Ser negro en un estacionamiento al amanecer». Una pequeña multitud se había reunido ahora. Enfermeras que llegaban para el turno de la mañana. Médicos, técnicos de laboratorio, personal de mantenimiento. Varias personas estaban grabando con sus teléfonos. Las cámaras de vigilancia del estacionamiento habían capturado todo desde múltiples ángulos, aunque nadie lo sabía todavía. Michael sacó su teléfono. «Estoy llamando a la doctora Whitfield ahora mismo. Eric, no dejes que esto pase». La doctora Karen Whitfield era la jefa de cirugía. También era conocida por no tolerar ningún tipo de discriminación o prejuicio en su departamento. Esto iba a ser malo para Brian. Muy malo. ¿Cree que el oficial actuó con perfil racial? Escribe sí o no en los comentarios. Brian se dio cuenta de que la situación se estaba saliendo completamente de control. Múltiples testigos, múltiples cámaras, un cirujano con una reputación impecable. Personal del hospital que conocía a Eric y estaba listo para respaldarlo. Todo porque Brian había visto a un hombre negro en un estacionamiento y asumió que era un criminal. «Estaba haciendo mi trabajo», dijo Brian débilmente. «Tu trabajo es proteger a las personas, no acosarlas», respondió Eric. «Mi credencial estaba en mi bolsillo. Podrías haber pedido verla. Podrías haber llamado a seguridad del hospital. Podrías haberme hecho literalmente cualquier pregunta para verificar que trabajo aquí. En cambio, fuiste directamente a darme órdenes, amenazarme y esposarme». Brian no tuvo respuesta. ¿Qué podía decir? Había perfilado a alguien basándose en su apariencia y suposiciones. No había defensa para eso. Volvió a su coche patrulla sin decir otra palabra y se marchó. Sus manos temblaban en el volante. Sabía que había cometido un error catastrófico. Simplemente no se dio cuenta todavía de cuán catastrófico sería. Eric entró 45 minutos tarde. Fue directamente a la oficina de la jefa de cirugía.
Su puerta estaba abierta. Estaba en su escritorio revisando los horarios de cirugía. Levantó la vista cuando Eric apareció en su puerta. «Eric, buenos días. Estás muy justo para el caso Patterson. ¿Estás bien?» «No. Necesito contarte lo que acaba de pasar». Le contó todo. Brian llegando, las acusaciones, las esposas, Laura y Michael interviniendo, todo el encuentro absurdo y humillante. La doctora Whitfield escuchó sin interrumpir. Cuando Eric terminó, guardó silencio un momento. Luego cogió su teléfono. «Llamaré al presidente del hospital. Luego llamaré a nuestro departamento legal. Luego llamaré al jefe del departamento de policía de Atlanta. Esto es inaceptable». Para las 8:15 de la mañana, todos los que necesitaban saber sobre el incidente lo sabían. Para las 8 de la mañana, el presidente del hospital estaba redactando una declaración. Eric no realizó el triple bypass esa mañana. Estaba demasiado conmocionado. Sus manos todavía temblaban ligeramente por la adrenalina. Otro cirujano, el doctor Thomas Reed, se hizo cargo del caso. Eric pasó la mañana presentando informes, dando declaraciones e intentando procesar lo que había sucedido. La cirugía de Richard Coleman fue perfecta. El doctor Reed era excelente, uno de los mejores. Richard estaba en recuperación al mediodía, estable y bien. Pero Eric se sentía culpable de no haber estado allí, de no haber sido él quien cumpliera su promesa a Richard y a su familia. La respuesta del hospital fue inmediata. El presidente emitió una declaración al mediodía. Esta mañana, uno de nuestros cirujanos más respetados fue objeto de perfil racial y esposado en nuestro estacionamiento de empleados por un oficial de policía que asumió que era un criminal. Esto es inaceptable. Estamos llevando a cabo una investigación completa y tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar que esto nunca vuelva a suceder. El video se volvió viral esa tarde. El video del teléfono celular de Laura mostraba todo. Brian acercándose, Eric tratando de explicar, Brian ordenándole ir al coche, las esposas, Laura y Michael, corriendo. Para la noche, había sido visto 5 millones de veces. Para la mañana siguiente, 20 millones de veces. Para el final de la semana, 45 millones de veces. La investigación interna comenzó de inmediato. La investigadora era la teniente Denise Carter, una veterana de 15 años que había pasado los últimos 5 años investigando mala conducta de oficiales. Sacó el registro de servicio de Brian y encontró un patrón que debería haberse identificado hace mucho tiempo. Durante 6 años, Brian había detenido, cuestionado o detenido a minorías a un ritmo 4 veces superior al de los individuos blancos. Sus informes utilizaban frecuentemente frases como comportamiento sospechoso o movimientos furtivos para justificar paradas que no tenían base legítima. Un incidente de hace 3 años involucraba a un adolescente negro regresando a casa de la práctica de baloncesto. El informe de Brian decía que el adolescente coincidía con la descripción de un sospechoso de robo. El metraje de la cámara corporal mostraba que Brian no podía articular ninguna descripción más allá de hombre negro con capucha. El adolescente fue detenido durante 30 minutos. No se presentó ninguna queja porque la familia no sabía que podía hacerlo. Otro incidente de hace 2 años involucraba a una mujer hispana detenida por conducción sospechosa. El informe de Brian dice que conducía lentamente y miraba casas, lo que era coherente con un reconocimiento para un robo. La cámara corporal mostraba a una mujer usando indicaciones para encontrar la casa de su hermana. Fue detenida durante 25 minutos. No se presentó ninguna queja.
Un tercer incidente de hace 18 meses involucraba a un hombre de Oriente Medio fotografiando edificios en el centro. El informe de Brian decía que el hombre estaba fotografiando un edificio gubernamental y se negó a explicar por qué. La cámara corporal mostraba a un turista tomando fotos de arquitectura. Brian lo detuvo durante 40 minutos y llamó a la línea de consejos antiterroristas del FBI. El FBI le dijo a Brian que el hombre no estaba haciendo nada ilegal. No se presentó ninguna denuncia porque el individuo abandonó el país al día siguiente. La teniente Carter descubrió 12 incidentes a lo largo de 6 años en los que Brian había detenido o retenido a miembros de minorías sin una justificación legítima. Ninguno de ellos resultó en arrestos. Todos habían sido justificados con una vaga descripción de comportamiento sospechoso, y los 12 incidentes involucraban a minorías. La tasa de detención de Brian para personas blancas era un 70% menor que el promedio del departamento. Su tasa de detención para minorías era 200% más alta. El informe de la teniente Carter tenía 78 páginas. Su conclusión fue: el oficial Brian Collins demuestra un patrón claro de perfil racial, detenciones pretextuales y prácticas policiales sesgadas. Su detención del Dr. Johnson representa el resultado predecible de años de discriminación descontrolada. Su recomendación fue despido inmediato y remisión al Departamento de Justicia por violaciones de derechos civiles. Brian fue despedido en menos de 72 horas. El Departamento de Policía de Atlanta realizó una conferencia de prensa. El jefe declaró que las acciones del oficial Jensen eran indefendibles. Había perfilado racialmente a uno de los cirujanos más respetados de Atlanta. Este es exactamente el tipo de comportamiento que destruye la confianza de la comunidad. Él ya no representa a este departamento. Eric presentó una demanda federal por derechos civiles. Al igual que la jueza Gloria Harper en Phoenix, él no necesitaba el dinero. Ganaba $400,000 al año como cirujano, pero quería rendición de cuentas. La demanda alegaba arresto falso, detención ilegal, discriminación racial, violación de derechos constitucionales e imposición intencional de angustia emocional. Nombraba a Brian Collins personalmente y a la ciudad de Atlanta. Los abogados de la ciudad revisaron la evidencia. Grabaciones de cámaras corporales, vigilancia del estacionamiento desde 3 ángulos, videos de teléfonos móviles de múltiples testigos, una víctima que era un cirujano prominente con credibilidad intachable, un oficial con un patrón documentado de perfil racial. Llegaron a un acuerdo en 5 semanas por $570,000, además de reformas que iban más allá de todo lo que Atlanta había implementado anteriormente. Las reformas incluyeron capacitación obligatoria sobre sesgos implícitos para todos los oficiales con recertificación anual, análisis trimestral de todas las detenciones por raza con informes públicos, revisión automática por asuntos internos de cualquier oficial cuyas tasas de detención mostraran disparidades raciales, creación de una junta de revisión civil con poder de citación y el requisito de que todas las detenciones se documenten con hechos específicos y articulables. El acuerdo también exigió a Atlanta contratar a un auditor independiente para revisar 5 años de datos de detenciones e identificar a los oficiales con patrones de prácticas policiales discriminatorias. La auditoría se haría pública. Los oficiales identificados con patrones estarían sujetos a reentrenamiento obligatorio o despido. Y al igual que en Phoenix,
El acuerdo requirió 10 años de supervisión, 10 años de monitoreo, 10 años de rendición de cuentas. Si considera que estas reformas son necesarias, escriba reforma en los comentarios. La conferencia de prensa sobre el acuerdo fue cubierta a nivel nacional. Eric se paró en el podio con su bata blanca de médico, su identificación del hospital prendida en el bolsillo. Soy cirujano. Salvo vidas. He realizado más de 800 cirugías cardíacas y me esposaron en el estacionamiento de mi lugar de trabajo porque un oficial miró mi cara y decidió que yo era un criminal. Llamó a mi credencial del hospital un disfraz de Halloween. No podía imaginar que alguien que se parece a mí pudiera ser realmente un doctor. Hizo una pausa, mirando a las cámaras. Tengo suerte. Tengo recursos. Tengo colegas que me apoyaron. Tengo cámaras que grabaron todo. Pero ¿cuántas personas experimentaron esto sin esas ventajas? ¿A cuántas personas detuvo el oficial Jensen que no tuvieron la capacidad de defenderse? Por eso esto importa. El video se volvió viral de nuevo. La declaración de Eric fue vista 30 millones de veces en la primera semana. Las secciones de comentarios se llenaron de historias de afroamericanos que compartían experiencias de ser perfilados, interrogados, asumidos como criminales en sus propios lugares de trabajo. El hashtag #DrWildBlack fue tendencia durante 4 días. Médicos afroamericanos de todo el país compartieron sus historias. Ser confundidos con conserjes o camilleros, que los pacientes les preguntaran si iba a venir un doctor de verdad, que les cuestionaran si realmente eran doctores o solo estudiantes de medicina. El patrón era innegable. Las organizaciones médicas respondieron. La Asociación Médica Estadounidense emitió un comunicado condenando el perfil racial de los trabajadores de la salud. El Colegio Estadounidense de Cirujanos publicó datos que mostraban que los cirujanos afroamericanos informaban haber sido perfilados a tasas 3 veces mayores que los cirujanos blancos. Las organizaciones de derechos civiles utilizaron el caso de Eric para impulsar reformas policiales. La ACLU creó una base de datos para reportar perfilamiento racial. En pocos meses, habían documentado más de 12,000 incidentes. El caso penal de Bryan se desarrolló de manera diferente al de Matthew Harland en Phoenix. El fiscal de distrito se negó a procesar, diciendo que no había evidencia suficiente de intención criminal. Bryan había liberado a Eric sin arresto. No se había producido ningún daño físico más allá de marcas rojas en sus muñecas. La decisión desató indignación. Miles protestaron frente a la oficina del fiscal de distrito. El fiscal finalmente aceptó que el caso fuera revisado por la oficina del fiscal general de Georgia. El fiscal general también se negó a procesar, pero emitió un informe mordaz sobre el patrón de conducta de Bryan. Bryan intentó encontrar trabajo en la aplicación de la ley. Solicitó empleo en 23 departamentos de policía en Georgia, Alabama y Tennessee. Todos lo rechazaron. Su nombre era demasiado conocido. El video era demasiado viral. Solicitó empleo en compañías de seguridad privada. Todas lo rechazaron también. Incluso las compañías de seguridad no querían a alguien conocido por perfilamiento racial. Finalmente, encontró trabajo como gerente nocturno en una instalación de almacenamiento, ganando $19 por hora. Su carrera en la aplicación de la ley había terminado. Su matrimonio se desmoronó. Sus amigos se distanciaron. El video viral había destruido su vida. Eric todavía trabaja en el Hospital Northside. Sigue realizando cirugías. Sigue salvando vidas. Pero algo cambió después de esa mañana. Ahora es más consciente de cómo lo ven los demás.
más cauteloso, más vigilante. Da charlas en conferencias médicas sobre sesgos implícitos en la atención médica y la aplicación de la ley. Se ha convertido en un defensor de la reforma. Nunca quiso ser un portavoz, pero el incidente le dio una plataforma. La auditoría independiente de los datos de detenciones del Departamento de Policía de Atlanta se publicó 18 meses después del acuerdo. Los resultados fueron impactantes, pero no sorprendentes. La auditoría encontró que durante un periodo de 5 años, los conductores negros fueron detenidos a tasas 3,7 veces mayores que los conductores blancos. Cuando se controló el motivo de la detención, las disparidades fueron aún peores. Para violaciones de equipo, los conductores negros fueron detenidos a tasas 7 veces mayores. La auditoría identificó 38 oficiales con patrones de detención que mostraban un claro sesgo racial. Estos oficiales representaron el 51% de todas las detenciones que involucraban a minorías, a pesar de representar solo el 12% de la fuerza. Bryan fue el quinto peor infractor de la lista. Su tasa de detención para minorías fue 4,2 veces mayor que para individuos blancos. Su tasa de hallazgo de contrabando durante esas detenciones fue un 70% menor que el promedio del departamento. Estaba deteniendo a la gente basándose en la raza, no en un comportamiento sospechoso real. Los 38 oficiales identificados en la auditoría fueron puestos bajo revisión. 8 fueron despedidos, 12 fueron suspendidos y se les exigió completar un reentrenamiento extenso. 18 fueron trasladados a puestos administrativos en espera de una mayor investigación. La auditoría se convirtió en un modelo para otras ciudades. Denver realizó una auditoría similar. Chicago, Los Ángeles, Seattle. El patrón era consistente. Oficiales con un claro sesgo racial en sus patrones de detención habían estado operando sin control durante años porque nadie analizaba los datos. El caso de Eric se convirtió en un ejemplo de enseñanza en escuelas de medicina y políticas públicas. El video se muestra en capacitaciones sobre sesgos implícitos en todo el país. Se utiliza como el ejemplo definitivo de cómo las suposiciones basadas en la raza pueden conducir a la injusticia, incluso cuando el objetivo es un profesional altamente calificado. El Hospital Northside implementó nuevas políticas. Todos los empleados ahora reciben credenciales de identificación prominentes que son visibles incluso con ropa de calle. La seguridad del hospital realiza capacitaciones regulares con la policía local para garantizar que los oficiales sepan cómo es el personal del hospital. El presidente del hospital se reúne trimestralmente con el liderazgo policial para abordar preocupaciones. El estacionamiento de empleados ahora tiene letreros cada 20 pies. Estacionamiento del personal del hospital. Si ve a alguien que no reconoce, llame a seguridad del hospital, no a la policía. Un pequeño cambio, pero uno que reconoce la realidad de lo que sucedió. Eric todavía se estaciona en el lugar 273. Todavía llega 1 hora antes a las cirugías, pero ahora se pone la credencial en la chaqueta antes de bajarse del coche. Una pequeña adaptación a una realidad que desearía que no existiera. Una mañana de martes, 14 minutos, un oficial de policía que vio a un cirujano afroamericano y decidió que era un criminal, y un médico que se negó a aceptar que la discriminación era solo parte del trabajo. Si esta historia te abrió los ojos al perfil racial en situaciones cotidianas, compártela. Suscríbete para más historias sobre rendición de cuentas y justicia y comenta abajo.
¿Alguna vez has sido perfilado por tu apariencia? Cuenta tu historia.